Muy buenos días amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo desde México. Estamos en el pueblo mágico de Bacalar. Hemos llegado después de visitar la laguna de Bacalar a unos kilómetros de este pueblo. En realidad la laguna llega hasta este pueblo, pero nosotros hicimos una parada antes para poder ir a los rápidos. Y nosotros estamos estacionados, miren, en este estacionamiento, fíjense la cantidad de motorhomes que hay de distintas partes del mundo. Nosotros estamos estacionados a 20 metros de la laguna de Bacalar, miren. Me voy a acercar para mostrarles el color que tiene esta laguna, que es increíble. Me parece una locura que salimos de la camioneta y tenemos la laguna ahí, ¿no? Es impresionante, de acá salen muchas excursiones, muchos tours. A pesar de que está nublado, miren cómo ahí se nota el turquesa en el medio. Justo hoy lamentablemente no nos tocó el mejor día, pero bueno, vamos igualmente a disfrutar de la laguna. Ahí tenemos estacionada a Blanquita y si giro el teléfono para allá, verán que Belu ya está caminando en un parque que sale directamente a uno de los balnearios gratuitos que hay de la laguna. Es, creo que el balneario Aserradero, allá tiene el muelle para entrar a la laguna. Y miren qué lindo. Esto es como un parque público que hay acá, del balneario. Estamos ya en el medio del mar, en este muelle público. Justo se nubló ahora. Dije en el medio del mar, che, mirá si se parecerá al mar que me saltó mar en el cerebro. Estamos en medio de la laguna. Se nubló, así que ahora se ve más oscuro el color del agua, sino cuando sale el sol se ve un turquesa espectacular. Martu se va a ir directo al agua. Sí, salió el solcito, hace calor, así que al agua. Al balneario que fuimos para ver los rápidos, el agua era más bajita, o sea, había mucha menos profundidad y el color era mucho más turquesa. Hoy está más verdosa, pero nada, tener la laguna a pasos de Blanquita es ideal en estos lugares porque durante el día hace calorcito, así que uno puede venir a refrescarse y seguir con las actividades de siempre. Se largó a lloviznar. Sí, el agua está helada encima, es muy fresquita, así que te refresca, eso está bueno. No es cálida así como el agua de Caribe y como les contábamos es agua dulce. Lástima que bueno, justo el día de hoy no está bueno como para poder mostrarles el color que tiene. Se vio un poquito nada más en el video. Bueno, pero para tener en cuenta si vienen a esta zona de México y quieren visitar la laguna, busquen el día que esté soleado. De hecho en el video anterior que se las mostramos tenía un color pero increíble. Así que vamos a tener fe de que en un ratito se va a despejar para que se las podamos mostrar. Pero qué lindo tener esto cerca de Blanquita. Estábamos muertos de calor y a un pasito tenés una laguna con agua dulce. Y otra cosa no menor es que como estamos en enero, el clima está como caluroso de día y a la noche baja un poquito la temperatura. Así que súper bien para viajar en motorhome, ¿no? Teníamos miedo a sufrir el calor, pero la estamos pasando bárbaro. Sí, la verdad es que sí. Vamos a hacer fuerza para que se despeje. Hagan fuerza desde sus casas, así les podemos mostrar el color de la laguna. Yo me metí también al agua y nada, es muy profundo acá. Yo no llegué a hacer pie nunca, Marto en alguna parte así muy de puntitas de pie. Así que nada, está saliendo el solcito, miren. De a poquito va cambiando el color de la laguna. Lo que tiene de lindo el clima acá en México es lo cambiante que es. Ahora se despejó y salió un solazo. Miren lo que es eso, ni una nube quedó en el cielo, así que vamos a aprovechar para volar el dron. Y sí, ya que está despejado es el momento. cómo se ve desde arriba el color de la laguna y cómo contrasta con la ciudad, ¿no? Impresionante, ya lo dije 3000 veces me parece hoy en el video esta palabra, pero
Realmente es muy increíble la laguna. Esta parte de la laguna es mucho más profunda, así que no se nota ese color tan paradisíaco como sí vimos en los rápidos de Bacalar, pero sí crucé el dron hasta la otra orilla, hasta el otro lado, para poder ver el canal de los piratas. Que ahí el agua parece más turquesa. Más bajita debe ser. Imagino que sí, porque además desde esta orilla, desde el lado de Bacalar, se ve en donde está el canal de los piratas, llenísimo de barcos, de veleros, así que la gente debe llegar hasta ahí para poder meterse al agua. Ese canal lo construyeron los mayas hace muchísimos años para poder salir al río Hondo y de ahí a la bahía de Chetumal y poder comercializar sus productos. Cuando llegaron los españoles a esta zona, en la época de la colonia, Bacalar era una de las ciudades más importantes de la región, porque acá estaba el palo de tinte, si no me equivoco el nombre, que era un árbol del que sacaban un tinte para teñir las telas, así que era muy codiciado y por ese canal aprovecharon los piratas para llegar hasta el pueblo. De hecho, hay un fuerte construido acá en Bacalar que fue construido justamente para poder divisar la entrada de los piratas. Después se los vamos a mostrar porque está muy cerquita de donde estamos estacionados. A la tarde-noche vamos a salir a dar una vueltita por Bacalar. Miren, aunque el dron se ve lindo, también desde abajo. La zona del canal es por allá atrás, donde ahí se ven todos los barcos, bien en el fondo, ¿ven? Del otro lado creo que está la laguna del Mariscal, que también tiene en las costas agua muy turquesa. Así que nada, la verdad que un lindo lugar. Por acá ya nos preparamos el matecito. Nos vinimos al muelle municipal otra vez, al que les mostramos al principio, a refrescarnos un rato y tomar unos mates. Yo les quería mostrar un poco el lugar, miren. Muy tranquilo, todo el mundo leyendo, pasando el rato, disfrutando del agua cada un ratito. Y mientras me preparo un matecito, les cuento que esta laguna tiene 2 kilómetros en su parte más ancha de orilla a orilla y 50 kilómetros de largo, es muy larga. Y como se despejó y está tan lindo, nos vamos a quedar acá tomando unos mates y disfrutando de la tardecita en Bacalar. Y ahora que está cayendo el sol, aprovechamos para darnos una duchita. ¿Te pusiste linda? Estamos lindos. Nos vamos a ir para el centro que les prometimos mostrarles para que conozcan un poco Bacalar con nosotros. Esta es una de las calles como principales, tiene algunos barcitos, restaurantes. Acá, por ejemplo, hay otra bajada al lago, son bajadas públicas. Uno puede bajar a disfrutarlo como hicimos hoy en la otra. De hecho, creo que allá al final también hay un muellecito. Para aquel lado hay algunos kiosquitos y por acá se entra al parque principal de Bacalar, a la plaza central, digamos, que es una plaza muy grande, tiene como 4 manzanas. Y lo que más destaca de esta plaza es que en el medio tenemos al fuerte San Felipe, en el medio de la plaza. Que fue construido en su momento por los ataques piratas que entraban por el canal de los piratas que les mostramos hace un ratito desde el dron. Fue construido en el siglo XVIII y desde acá tenían la visión perfecta para ver si venían piratas y bueno, tomar medidas al respecto. Creo que es la primera vez que visitamos un parque central que tenga un fuerte en el medio. Y encima es enorme, miren lo que es. La verdad que increíble. Me gusta mucho además que lo hayan dejado donde estaba y que lo hayan integrado al parque central actual. Sí, me llama mucho la atención la fosa, o sea, es bastante profunda. Qué locura, ¿eh? Por acá hay un anfiteatro y por allá atrás sí ya está el parque central. Pisé algo y me mojé. Otra cosa linda que tenemos hoy es luna llena, miren ahí arriba. Y por acá se puede ver un poco el fuerte de San Felipe con los colores del atardecer. Y también miren qué linda la vista de la laguna de Bacalar por allá atrás. Y como les había anticipado, el parque es muy grande. Está lleno de locales, ahora les vamos a ir mostrando un poco. Juegos para niños, artesanías. Hay mucha vida en este parque. Por allá atrás miren los colores del atardecer.
Por acá hay muchos puestos para comer distintas cosas. Hola, buenas. Hola, hola. ¿Cómo es la marquesita? ¿Qué La tiene? marquesita es esta. Es así. La base de la marquesita solo es puro queso. Esa es la original. Puro queso, ok. Sí, puro queso. Y bueno, ¿querés llevar una? Bueno, Pero si no les gusta el queso, no pasa nada. Pueden ponerle otra cosa, una fruta. no, dame la tradicional. La original, Sí. Qué buena pinta que tiene. Ah, sí, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias. Es un postre mexicano originario de la península de Yucatán y el original nos dijo la señora que lleva queso. El queso está buenísimo. Además lo rayó adelante nuestro, así que... Si no había opciones de ponerles otras cosas, podían ser cosas saladas, podían ser cosas dulces como chocolate, Nutella, dulce de leche, dulce de cajeta. Y si no, le podías agregar frutas. Eso era como que vos elegías el topping que querías. Pero la señora me dijo que el tradicional, el original, era así, solo queso. Bueno, a ver, probalo, dale. Mucha charla, pero... Nunca puede quedar mal. La masa de un crepe con queso. No, obvio. No le siento mucho gusto a postre porque no es muy salado. Capaz que si uno le pone chocolate o dulce de leche, queda un poco más dulce. Yo creo que la próxima le vamos a agregar algo, ¿no? Pero así me encanta como snack. Tipo, tenés hambre. Nosotros ahora, por ejemplo, tomamos mate pero no comimos nada. Me encanta para ir comiendo esto antes de la cena. ¿Y cómo viene esa marquesita? Esto está buenísimo. La masa es dulzona, así que ahora entiendo por qué es un postre. Con un poco de mermelada que había de fresa o algún chocolate, algo le quedaría bien, ¿eh? Bueno, Sería como una mezcla dulce-salado. lo bueno es que en todo lo que nos queda en México, seguramente la vamos a seguir comprando. O vamos a ir probando otras cosas. Qué artesanías lindas, Belu. Está llenísimo para todos los gustos y recién está empezando, me parece, esta feria. Sí, además todo iluminado. Acá nos subimos a una especie de mirador que hay en la plaza. Se pueden ver un poco los comercios que hay alrededor. No tanto en sí la plaza porque está bastante tapada por los árboles. Ahí se ve un poquito de la feria. Por acá también la feria que veníamos recorriendo. Es muy pintoresco igual, toda esta parte de Bacalar, la plaza central es hermosa. Hay muchos locales también que venden ropa que parece más de diseño, como para ir a la playa, no solamente las remeras que dicen Bacalar, que uno se lleva de recuerdo de turismo. Está muy orientado al turismo igual. Sí, es súper turístico este lugar. Lo que tiene es que a pesar de ser una ciudad turística, es como que no es tan grande. El centro es como el Parque Central, alguna cuadrita de costado y nada más. Y después ya son calles más residenciales, más tranquilas, así que tiene ahí la mezcla de las dos. Sí, miren los restaurantes para comer, hay también mucha cantidad y variedad. Miren, esto justo enfrente del Parque Central hay otras opciones para comer. También se ve mucho taco, obviamente, es una comida típica de México. Y muchos puestitos de artesanías. Miren, por ahí tenemos el Palacio Municipal de Bacalar, que le pusieron muchas luces. Por ahí enfrente el arbolito de Navidad. Yo creo que todavía quedaron las decoraciones de las fiestas. Miren qué lindo. Y algo que nos llamó la atención el primer día fue el ruido que hacen estas aves. Hay montones y hacen un ruido muy fuerte. Sí, al atardecer es como que empiezan a charlar todas juntas.
¿Qué tenés ahí de cena? Acabo de pedir unas papas con salchicha, como un salchipapa, con quesito rallado arriba. Mirá lo que es esto. Una pinta bárbara. Está buenísimo, así que vamos a comer algo rico. Acá hay una que se alejó de los padres solamente porque nos vio pasar con un salchipapa. Solo porque hay salchicha, si no, no viene ni de casualidad. Pero bueno, vamos a comer algo rico. Nuevo día para nosotros en la bella ciudad de Bacalar. La verdad que es una ciudad que, como habrán visto, es muy bonita, nos ha gustado mucho, es muy tranquila. Y hoy tenemos ganas de agarrar ruta e irnos a conocer las playas mexicanas. Pero antes tenemos que hacer cosas porque la vida del motorhome es así, nunca es salir a la ruta directamente. Tenemos que empezar por cargar agua potable. Este es el bidón de 20 litros que tenemos para cargar únicamente con agua potable. Y acá en México tienen un sistema muy particular. Ahí me parece que va nomás. Ven, hay que embocarle. Acá, miren, pones este azul y te pone en base de 20 litros 10 pesos mexicanos. Va, Es solo con monedas. A ver. 25. Me gusta que están en medio de la calle y que es 24 horas Ok, además. espera. Volteé el garrafón para enjuagarlo. Ah, mirá, tiene ahí Presione, abajo. ok. Este será el ok. Me asusté. Muy bueno. Coloque el envase para llenarlo. Es espectacular el sistema. Ahora sí. Algo para copiar en todos los países, te digo, ¿eh? Y ahí debería... ¡Tarán! Mirá qué bueno. Nosotros tenemos este bidón y aparte tenemos bidones más chiquitos que sumamos 20 litros más para tener 40 litros de agua potable en Blanquita y tener más autonomía y no tener que estar recargando todo el tiempo. Así que ahora lo que vamos a hacer es pasar este bidón a los bidones más chicos y volver a llenar. Sí, pero en otros lugares lo que nos pasa es que tenemos que ir a un mercado, explicar que tenemos un bidón que este es de Honduras, entonces no te lo cambian, que querés comprarles el agua, que lo vas a pasar en la puerta del local y les devolvés el bidón de ellos. Hace mucho más fácil. Y con este sofisticado sistema pasamos el agua a los bidones más chiquitos. Esto está muy bueno porque nos da como una semana de tener agua en cualquier lado, no importa si hay o no para cargar. Así que es un gran sistema que hemos encontrado nosotros, tener más o menos 40 litros de agua potable. Lo que nos queda hacer es buscar agua para llenar el otro tanque de Blanquita, el tanque con agua para bañarnos, para cocinar, para lavar los platos. No nos fue tan fácil encontrar agua para cargar en el tanque de Blanquita. En una estación nos dejaron, pero no agarraba la rosca de la canilla. En la otra tenían para cargar, pero agua a presión, así que no nos servía. Y vimos que en Ayoverlander estaba marcado acá, en el aquí, que había una canilla. Así que vamos a cargarle el tanque para poder tener agua. Con el tanque de agua lleno, nos queda cargar diésel. Sí, de paso aprovechamos siempre y compramos algo donde nos dejan cargar agua, porque bueno, ya que son amables. Sí, hicimos las compras del súper. Sí, y ahora vamos a cargar diésel. Y ahora sí, con todas las tareas hechas, nos vamos hacia la playa. Casi al mediodía, mira, queríamos salir temprano y entre una cosa y la otra se nos terminó yendo la mitad del día. Dimos vueltas para todos lados, pero ya estamos con el mate en la ruta. Más o menos tenemos unos 100 kilómetros de ruta, hora y 10 marca el GPS, y llegaríamos más o menos para la horita del almuerzo. Me parece un buen horario Y un buen plan. y un buen plan. Algo que nos está llamando la atención es que muchos vehículos manejan como por la banquina. Ven que este camión va pisando, recién iba entero por la banquina. Creo que lo hacen, miren, el auto de enfrente viene por la banquina. Creo que lo hacen como para ceder el paso y hacer un poco más amplia, digamos, la autopista, ¿no? Sí, el camión que estaba atrás de este también venía por la banquina. Es como la forma de cederte un poco el paso. Es llamativo, no habíamos visto que en otros países hicieran esto. No, la verdad que no, primera vez. El camión acá de enfrente también va pisando la banquina y lo que nos dimos cuenta también es que la línea es línea punteada. O sea, pareciera como si fuese una división de calles, pero lo de acá es muy chiquito para hacer una calle. Sí, pareciera que se usa, así que bueno,
hay que empezar a acostumbrarse a las rutas mexicanas, ¿no? Y sí, a los códigos de manejo de acá. Lo bueno de la banquina es que no tiene tantos pozos. Está mejor en este caso que el asfalto del carril que tendríamos que ir. Y miren, la moto también, directamente por la banquina. Recién venían enfrente dos autos pasándose, uno manejando por la banquina y el otro por el carril normal. Así que la verdad que es algo que me está sorprendiendo de las rutas mexicanas. Al menos nunca habíamos visto algo así manejando en un país. Me parece bueno igual, solo que no es como una banquina, sino que es como un medio carril extra, digamos. Y acá vamos a dejar la ruta principal que va hasta Cancún para irnos a Mahahual. Esto es lo que más me gusta hacer en los países, ¿no? Salir de la ruta principal para los costados, a conocer ahí algún rinconcito menos conocido. A ver, ¿con qué nos encontramos por acá? Son 60 kilómetros de desvío y después hay que hacerlos para volver a esta ruta y seguir rumbo a Cancún, ¿no? Porque a Cancún obviamente que vamos a ir. Mirá, y en esta ruta ya no se puede usar la banquina, está marcado con línea recta y llena de vegetación. Sí, no hay mucho espacio para tirarse. Ahí hemos llegado a Mahahual después de una ruta de 1 horita más o menos. Creo que por acá es donde vamos a parar nosotros. Me parece que sí, acá a la izquierda. Uy, mirá el color de ese mar. Nuestro primer contacto con el mar Caribe mexicano. Con la playa, porque en Chetumal estuvimos ahí en la bahía de Chetumal, pero no había playa para meterse a nadar. No, pero mirá el color del agua. Y este también es un destino de cruceros. Y mira, justo allá hay uno estacionado. Ahí atrás, enorme. Un Carnival, dice. Uy, mirá el lugar donde vamos a dormir, Belu. Qué espectacular. Ay, sí, qué belleza, por favor. Por ahí tenemos al mar Caribe de Mahahual. Impresionante. Y como hemos estacionado por al lado, acá tenemos a Belu cocinando. ¿Qué vas a hacer, amor, de comer? Ensaladita. Estoy cortando el tomate. Ya corté la lechuga. Puse esto que hice ensalada de verduras, que tiene arvejas, zanahoria y otras cositas. Lo que tiene de bueno es que a pesar de que hace mucho calor, porque estamos en el Caribe, hay un viento y una brisa divina, ¿o no? Viene la brisa marina desde atrás, así que está muy lindo. Yo creo que vamos a poder dormir muy bien. Esperemos que sí. Así que bueno, estoy muy contento porque muchas veces uno llega a estos lugares hermosos y no se puede estacionar ahí. Y acá tenemos la posibilidad de disfrutar del mar Caribe estacionando a unos pasos. Y yo creo que ya en un ratito nos vamos al agua. Hasta acá está México. Llega la segunda barrera de coral más grande del mundo, que les mostramos también en Honduras. Así que dicen que hay un buen snorkel acá. No sé, esta playa particularmente está muy cerca de distintos corales y arrecifes, así que vamos a ver qué tanta suerte tenés en encontrar vida marina. Vamos a ver. Por lo pronto, acá hay un cartel que dice que Mahahual es parte de la Reserva de Biosfera Caribe Mexicano. Acá hay más de 1900 especies de flora y fauna, 86 especies de coral, 500 especies de peces, 100 de mamíferos terrestres y marinos, 400 de aves, 100 de anfibios y reptiles. Se puede ver tortugas, se puede ver a la raya águila. A este pez lo vemos siempre, pez loro semáforo, coral cuerno de alce. Digamos que es bastante variado en cuanto a opciones y posibilidades. Parece prometedor. Me gusta mucho de Mahahual que hicieron toda una costanera que se ve acá. A la izquierda, miren, por allá atrás tenemos el mar turquesa. Esto parece un club como de playa. Y vamos a ir caminando un poco para aquel lado que vemos que hay mucha gente y muchos puestitos de artesanías. Qué lindas cosas que venden, ¿viste? Mucho en cuero. Las cosas de cuero me encantan, son muy preciosas. Miren ahí arriba como carteritas, mochilas.
Por acá artesanías más típicas. También alquilan para recorrer acá estos carritos de golf, bicis. Y este que tenemos acá adelante vendría a ser el centro de Mahahual. Como verán, todo muy playero, muy onda playita. Por acá hay para hacerse masajes. Recién pasamos un club que tenía un beach bar, tenía piscina, todo. También para tomarse un trago. Por acá aparecen, miren, ya más hoteles. Por allá en el medio hay todo arrecife de coral. Había un cartel que decía que del otro lado el mar tiene como 20 metros de profundidad porque es mar abierto. Así que bueno, algo a tener en cuenta. Y otra cosa que hemos visto bastante es que hay un poquito de sargazo. No mucho, pero hay. Acá encontramos una salidita a la playa para poder mostrarles lo que es esto, pero increíble el color del agua, lleno de palmeras, restaurantes. Como verán, la playa está prácticamente llena entre los restaurantes, reposeras y demás. No hay mucho lugar como para poder tirarse. Pero bueno, que la playa está linda, no hay ninguna duda. Miren lo que es eso. Increíble, recién vimos que estaban con las carretillas juntando un poco de sargazo en algunas partes. Qué tremendo el color del agua, amor. Es un turquesa paradisíaco. El agua está fresquita, pero está bien. Está a una muy buena temperatura, diría. Y la arena es muy fina. Está muy paradisíaca esta playa. Y eso que no es una de las playas turísticas, digamos, de Quintana Roo, sino que es una de las menos conocidas. Me da la sensación que viene la gente que viene en el crucero nada más. Sí, está muy preparada igual, mucho restaurante y todo, pero divina. A ver. Oh. Está preciosa. No puedo creer que hayamos llegado al Caribe, amigos, estoy muy contento. Miren lo que es esto. Qué belleza de playa. Anótenla para cuando vengan, Mahahual. Ahí Martu se va a ir a hacer un poco de snorkel. Allá atrás se ven algunos manchones más oscuros que en teoría ya son corales. Así que vamos a ver qué es lo que encuentra. ¿Cómo estuvo ese snorkel? Estuvo bueno. No vi tanto coral, pero bueno, sí vi algunos peces interesantes, estuvo lindo. Nunca había hecho snorkel con sargazo, así que en algún momento me tocó el sargazo a los pies y me pegó un cagazo. Dije, me agarró la mantarraya, pero no. Estuvo lindo. Y el agua, bueno, como vieron, un espectáculo. Así que ahora nos estamos volviendo más para el lado de Blanquita. Vamos a ver si hacemos el mate, ¿no? Y yo creo que ya estamos en horario. Yo creo que sí, para disfrutar un poquito más de este paraíso. Como les contamos, ya hemos vuelto a Blanquita. Aproveché para darme una ducha y les quería mostrar. Tenemos un duchador que lo hicimos directamente abajo de la cocina. Y bueno, está ahí afuera y uno se puede bañar después de meterse al mar. Es espectacular porque uno sale por ahí con toda la sal del mar y si no tenés dónde sacártela es incómodo, así que es un gran punto de nuestro motorhome. ¿Y vos qué estás cocinando, mi amor? Estoy usando una banana que estaba
en las últimas y haciendo el panquequito que hago siempre de banana y chocolate. Que queda rico ese. Además, para después de la playita hay un poco de hambre, ¿no? Sí, ya tenemos hambre, así que podríamos sentarnos atrás de Blanquita a ver el atardecer. Yo ya cociné, acá están, no sé, los panquequitos, las croquetitas de avena y banana. Y por acá lo tenemos a Martu, que está levantando el dron. Sí, la verdad que desde arriba se ve increíble, así que ahora les vamos a compartir las tomas. Mientras disfrutamos de unos lindos mates, el atardecer y estos panquequitos de Vero que quedan espectaculares. Ahora sí, ya están cayendo los últimos rayitos de sol. Esperamos que las tomas hayan quedado lindas. Esperamos que las hayan disfrutado. Y lo bueno que te salió esto, amor, increíble. Me muy parece rico. que me querés mucho en realidad. No, está muy rico, de verdad. Alto snack para el mate. Mientras termina de caer el sol acá en la playita mexicana, nosotros vamos a aprovechar para cerrar este video, ¿no? Esperamos que hayan disfrutado de conocer y recorrer con nosotros el pueblo mágico de Bacalar, de haber llegado hasta esta playa de Mahual, que es una preciosura, es poco conocida, al menos nosotros nunca la habíamos escuchado. Es un secretito escondido que tiene ahí la península de Yucatán. Así que estamos muy contentos de estar acá, de estar recorriendo México, y en los próximos videos vamos a empezar a conocer los destinos más por ahí turísticos. Vamos a empezar a recorrer la Riviera Maya, así que suscríbanse al canal, activen las notificaciones y no se pierdan todos los videos que se vienen. Gracias por habernos acompañado y vamos a disfrutar del matecito un rato, ¿no? Y los vemos en el próximo capítulo de Caminando el Mundo.